El tema de hoy es la hipoglucemia, los conflictos emocionales que hacen que una persona le baje el azúcar y tenga varios síntomas. Hoy vamos a analizar por qué sucede eso. Recordemos que en la nueva medicina germánica todas las enfermedades tienen un propósito biológico, un sentido biológico, y eso es lo que vamos a tratar de entender en este video. Empezaremos diciendo que tenemos un órgano llamado páncreas, y en ese páncreas hay dos tipos de células, las células alfa y las células beta. Las células beta producen insulina, que cuando hay un problema físico emocional nos va a dar el problema de aumento de glucosa, lo cual, si esto se vuelve crónico, es una diabetes, que ya hemos hablado de ellos. Pero cuando se afectan las células alfa del páncreas, se va a producir un problema de hipoglucemia, porque en estas células alfa es donde se produce la hormona glucagón, que es la que regula la glucosa junto con la insulina. Cuando baja el azúcar en la sangre, la glucosa, se produce lo que llamamos hipoglucemia, baja azúcar en la sangre, que es lo que nos da la energía. ¿Cuáles son los síntomas que produce la baja de glucosa en sangre? Tenemos palidez, confusión mental, taquicardia, hambre, visión borrosa, debilidad, cansancio, temblor y sudoración. ¿Desde dónde se controla o dónde están los centros de control tanto de la insulina como del glucagón? Se encuentran en la corteza cerebral. En la nueva medicina germánica podemos encontrar los focos de Hammer, en la cual del lado derecho se encuentra el controlador, el foco de Hammer de la insulina, y del lado izquierdo el controlador de glucagón, de tal manera que están en equilibrio cuando haya necesidad de subir o bajar el azúcar en la sangre. El conflicto que hace que baje el azúcar en la sangre es una alteración de la glucosa, pero el conflicto emocional es miedo con asco. Ejemplo, en el caso de una mujer que está siendo acosada o en una violación, es más común las hipoglucemias en las mujeres porque el control del glucagón se encuentra del lado izquierdo. Es más frecuente las hipoglucemias en las mujeres porque el controlador, el foco de Hammer del control de la glucosa, de la hormona glucagón, está del lado izquierdo. Recordemos que el cerebro derecho es el masculino y el cerebro izquierdo es el femenino. Recuerden también que hay diestros y zurdos. El 13% más o menos de la población es zurda. Los hombres derechos tienen mayor control psíquico de la insulina. Un hombre le puede bajar la glucosa, hipoglucemia, cuando tiene un conflicto emocional y pasa al lóbulo contrario, al lóbulo femenino, donde está el control del glucagón, y darle hipoglucemia. En una mujer diestra es muy común que cuando tiene un conflicto de miedo, asco, como en el caso que mencionamos de una agresión o una violación o un acoso sexual, va a estimularse esta área del control del glucagón y va a hacer que baje el azúcar. En las mujeres zurdas están psíquicamente del lado derecho y es más factible que les suba el azúcar y les provoque una diabetes. Es decir, en resumen, en el hombre derecho es más factible una diabetes y en la mujer diestra
una baja de azúcar cuando hay un conflicto emocional. En los hombres zurdos es más fácil que le dé hipoglucemias y en las mujeres zurdas que les dé diabetes. Pero recuerden que hay unas reglas de que el hombre derecho o la mujer derecha o el hombre zurdo y el hombre zurdo puede haber conflictos emocionales que hagan que psíquicamente cambie del óvulo y se active el foco de Hammer. Recuerden que hay una fase activa del conflicto y una fase post-conflicto. En la simpaticotonía va a bajar el azúcar y en la vagotonía va a subir el azúcar. Y recuerden la epicrisis. Cuando hay una epicrisis en la fase post-conflicto, en ese momento puede haber una recaída de disminución del azúcar. En los zurdos es el conflicto de miedo más resistencia lo que nos puede dar una baja de azúcar. Para comprender un poco más vamos a ilustrar, imaginemos una mujer del siglo pasado, donde está una mujer de la alta sociedad y llega un hombre y le enseña, por ejemplo, el miembro, y la mujer en ese momento siente miedo con repugnancia, miedo con asco, y entonces ¿qué pasa? Le baja el azúcar y se desmaya. O sea, vuelvo a repetir, es un conflicto de miedo con asco o repugnancia, que mejor baja el azúcar, se puede dar el caso de pérdida de conocimiento y así estoy en mejor condiciones de no percibir ese conflicto. O en una agresión, pues mejor bajo mi glucosa en sangre para tratar de perder la conciencia. Es una forma de supervivencia. El hombre derecho responde diferente. El hombre más bien tiende a luchar o prepararse para la pelea o huir, defenderse, hacer algo por defender el territorio. Biológicamente, el hombre está para defender el territorio, para proteger a la parte femenina. Hay mujeres, ustedes me van a decir, pero una mujer también puede hacer esto. Sí, claro, pero son cuando o son zurdas o ya pasaron al lóbulo masculino. Recordemos, se pasa al lóbulo masculino una mujer en la menopausia, cuando es castrada, que le quitaron los ovarios, cuando tienen un traumatismo, cuando hay intoxicación por alcohol o por drogas. El hombre en la andropausia, que es a mayor edad, el hombre pues no es tan fácil que lo castren, que le quiten los testículos, a menos que haya un tumor, pero en las mujeres sí es muy común que les hagan histerectomía con oforectomía, o sea que le quiten los ovarios. Y el hombre cuando está intoxicado por drogas o alcohol, o cuando tiene un traumatismo cráneoencefálico. Otros conflictos que pueden provocar hipoglucemia es un resentir cuando me imponen algo que no quiero, me imponen un trabajo, me resisto a hacer algo que yo no quiero, me imponen por ejemplo, en el caso de una mujer que la casen con tal hombre, o se embarazó y me tengo que casar con este hombre que no lo quiero, y además asco, repugnancia. Por cierto, el asco es indicativo, o más bien es única y exclusivamente del ser humano. Comentario: los animales no tienen los dos conflictos, el de asco, repugnancia, y tienen miedo a las alturas. Obviamente los peces y las aves pues no tienen miedo a las alturas, pero todos los demás animales tienen miedo a las alturas y no tienen asco, repugnancia. Un perrito le puede oler la cola o el excremento a otra perrita, o su propio excremento,
porque no tienen asco, repugnancia y tienen miedo a caerse. El ser humano sí presenta el asco, repugnancia, que es un conflicto psíquico. Si yo les enseñara una foto de algo repugnante, pues va a haber náusea, pero eso es psíquicamente. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen ese asco, repugnancia, porque no están programados. Es un aprendizaje el asco, repugnancia. Las personas que viven en hipoglucemia se ocupan más de los demás que por ellos mismos. Piensan que si se ocupan por ellos mismos son personas egoístas. Es por eso que una de las cosas que hay que actuar para resolver este conflicto de hipoglucemia es amarse, respetarse y que uno esté primero para así, al estar primero uno, poder ayudar a los demás sin pensar que por eso es egoísta la persona. Las personas que tienen hipoglucemia pues tienen la necesidad, como el azúcar está baja, necesidad de glucosa, de azúcar, de carbohidratos. El simbolismo hemos visto en otros videos que es el amor, la falta de amor, por eso tratan de amar a la otra persona o dar amor a las otras personas para que se les regrese ese amor que les faltó. Puede estar programado esa falta de amor porque es una persona que desde niño no fue programado, esperado, deseado, abandono de padres, etc. Vamos a analizar que también la epinefrina y el glucagón hace que haya un metabolismo de los azúcares en el hígado, porque aquí es un almacén de la glucosa o de almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, de tal forma que se necesita a veces que suba o que baje la glucosa en sangre, el azúcar, para producir energía y entrar a la sangre. Aquí podemos ver otros síntomas que se producen cuando hay miedo, asco o repugnancia, como son debilidad, cansancio, falta de concentración, temblor y sudoración, ansiedad y nerviosismo, dolor de cabeza, visión borrosa o doble, hambre, irritabilidad y latidos rápidos del corazón. Vuelvo a repetir, cuando hay hipoglucemia se produce ansiedad y agresividad, hambre súbita, hormigueos, temblores y palpitaciones, dolor de cabeza y sudor frío. Cuando hay hiperglucemia, sed imperiosa y boca seca, polifagia, o sea, aumento de hambre, una micción frecuente, taquicardia, aliento con olor a manzana y piel seca. Y entre los dos hacen compartidos unos síntomas como son náusea, visión borrosa, debilidad, palidez, convulsiones en caso de hipo o hiperglucemia graves, coma en caso de hipo o hiperglucemia graves y somnolencia. O sea, puede dar en el caso del hipo o hiperglucemia estos síntomas que son similares en los dos casos. En resumen, los conflictos de hipoglucemia que son más frecuentes en mujeres porque es un conflicto más femenino o de hombres zurdos, es cuando hay un conflicto de miedo o asco en el cual el propósito biológico es bajar la glucosa en sangre para no poder ser tan conscientes y enfrentar ese conflicto, y por el contrario, el azúcar es más bien un conflicto masculino donde tiene que haber un acto de resistencia. Me resisto al asalto, me resisto a que me corran del trabajo, me resisto a que me impongan esta autoridad o esta autoridad que se me imponga esta autoridad. Muy bien amigos, les habló el Dr. Coutinho. Espero les haya gustado este video, nos vemos en el siguiente.